Algunos comenzaron sus propósitos que pusieron ahí en sus agendas, en sus calendarios, bajar de peso, ¿verdad? Proyectos nuevos, hacer ejercicio. Entre muchas de las metas que tal vez se propusieron o nos propusimos, tal vez agregaste ahí hacer ejercicio, ¿verdad? Caminar un poco en las mañanas. Y el hacer ejercicio, caminar, estirarse un poco es muy bueno. Y creo que todos estamos convencidos que es necesario hacer ejercicios, pero muchas veces por flojera, desidia, tiempo, a veces lo dejamos para mañana, pasado. Y no se trata nomás de decir, este año voy a hacer ejercicios. No basta saber que es bueno hacer ejercicios, los médicos lo recomiendan, lo importante es hacerlo, ponerlo en práctica. Así también, hermanos, en el plano espiritual, las cosas son similares. Hay muchos ejercicios espirituales que Dios nos deja claro en las Sagradas Escrituras para que no solamente lo tengamos en mente, no solamente digamos, ya me lo sé, no basta con eso. La Biblia dice, hay que ponerlo en práctica. Hay muchos ejercicios espirituales que el creyente debe de poner en práctica y de esta manera llevarlo a cabo. Y la única manera para ejercitar lo que Dios nos pide es a través de acciones. Y va tomado con la fe. Hay acciones que dan evidencia y declaran nuestra fe en Cristo Jesús. Y de esta manera declaran que estamos en una relación creciente con el Señor. Así que, hermanos, uno de los propósitos que el Señor nos invita es que confiemos en Él. En este segundo mes del año 2024, si ustedes se fijan en su calendario, nuestro tema del mes es la gracia de Dios da amor. Da amor a su pueblo. Comenzando en enero, la gracia de Dios da esperanza. Febrero, la gracia de Dios da o muestra su amor para con nosotros. Y Dios muestra su amor con nosotros, sustentándonos, proveyendo todo lo que necesitamos. Pero ahora Él quiere que ejercitemos algo que a Él le glorifica. Y entonces, uno de los ejercicios espirituales que debemos de hacer, practicar, es ofrendar y diezmar. Así que, hermanos, hoy es el primer domingo del mes, tocaré un tema de la mayordomía. Y la mayordomía tiene que ver con muchas cosas: tiempo, salud, pero también implica el dinero. Y hablar de dinero en la iglesia a muchos no nos gusta o no les gusta. Pueden decir, ya sabía que van a hablar un día del dinero, ¿verdad? Hablar del dinero a mucha gente, muchos hermanos no les gusta, pero es bíblico. Incluso Jesucristo habló en muchas ocasiones del dinero en las Sagradas Escrituras. Y hablar de dinero, hermanos, desde el punto de vista teológico es hablar de la provisión y de la soberanía de Dios. Así que esto nos debe de llevar a pensar de manera diferente cuando hablamos de dinero. Y esto quiere decir, cuando hablamos de la provisión de Dios, que Dios Padre envía bendición a sus hijos, tanto bendiciones espirituales, bendiciones materiales, físicos, laborales, económicos, y estamos convencidos que todo es de Dios, como lo dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿y qué más, hermanos? Y todos los que en él habitan. Todo es de Dios. Y queremos compartir entonces esta palabra, una declaración de fe. ¿De qué manera podemos declarar nuestra fe? Orando, leyendo la Biblia, pero hoy veamos que una de las maneras de declarar nuestra fe es ofrendar, diezmar. Pero ¿qué se nos viene en la mente cuando escuchamos la palabra diezmo?
¿Cuál es nuestra reacción ante la palabra diezmo? ¿Cómo salimos de la casa del Señor cuando nos hablaron de diezmo? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos al Dios de la palabra. Padre, gracias te damos porque hemos cantado, Señor, que el mundo es tuyo y todo lo que existe. Hemos cantado el himno Jesús es mi Rey soberano. En ello declaramos que tú eres el Señor de todas las cosas. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable, y de esta manera juntos aprendamos y practiquemos tu santo evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tres cosas, hermanos, que el Señor nos quiere dejar en esta mañana. ¿Qué reacción tenemos al escuchar un tema de dinero en la iglesia? ¿Qué reacción tenemos al escuchar la palabra diezmo? Número uno, el diezmo muchas veces nos causa temor. El diezmo nos causa temor. El pasaje que leímos es un pasaje muy conocido que habla del profeta Elías, que estaba en una situación difícil. Se encuentra a una viuda, a una mujer que no tenía empleo, ojo, no tenía empleo, no tenía entradas económicas en su vida, mucho menos una cuenta bancaria, ni siquiera en el Oxxo, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Y el profeta Elías un día le da mucha hambre y se encontró en el campo con esta viuda. Y el profeta, teniendo intimidad con Dios, hablaba con Dios. Dios le dice al profeta: muévete a Sarepta, allá encontrarás una mujer que te va a dar de comer. Elías escuchando la voz de Dios, Elías teniendo comunión con Dios, Elías se deja llevar, se deja arrastrar por la palabra de Dios. Es un hombre obediente, profeta de Dios, siervo de Dios. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, debemos ser obedientes a la palabra, hermanos. Practicar lo que dice la Escritura, no solamente escucharlo. Elías obedece a Dios y se mueve del lugar. Dice el versículo 8: vino luego a él. ¿Quién es ese él? Elías. Palabra de Jehová, y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que ¿qué, hermanos? Que te sustente. Ahora, miren cómo Dios es soberano, va a controlar a la viuda. Elías todavía no platica con ella, porque cuando vemos que platica con ella: oye, dame de comer, la mujer dice: no, no te voy a dar nada, me voy a morir de hambre yo. Pero aquí dice Dios: yo he dado orden ahí a una mujer. Oye, ¿cuándo? Si todavía no sucede el evento. Dios trabaja antes en nosotros y después va a venir una persona a pedir una ayuda, ¿verdad? Y Dios es ahí donde va a tocar el corazón. Claro, los necesitados mayormente, dice la Escritura. Y entonces Dios hará la obra. Elías llega con esta mujer y le dice: dame de comer. Ahora, no le dice: oye, mujer, ¿tendrás algo para mí por ahí, verdad? Es que Dios me dijo que usted me podía dar. No, dame de comer. Ahora, Elías va con la idea también de que Dios le va a proveer a esta mujer. Elías no va a aprovecharse de la viuda. Elías no va a pedirle de comer para aprovecharse. No, me aprovecho de esta mujer, le quito lo que tiene. No, Elías sabe que va a pedirle de comer, porque detrás de todo esto Dios va a bendecir a la mujer. Y le dice: dame de comer. ¿Y qué contestó la viuda? Amados hermanos y hermanas, ayúdenme a leerlo. El versículo 12, perdón. ¿Qué respondió cuando Elías le dice: dame de comer? El 12, todos.
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. Ahí, esa es la respuesta de la viuda. Vamos a comer y vamos a morir porque ya mañana no tengo que comer. Oye, pero Dios ya le había hablado. Entonces, no le había hablado de manera audible. ¿Cuándo le va a afirmar que Dios ya había trabajado en su soberanía? Cuando aparezca Elías, ¿verdad? Entonces, en el relato de Elías con la viuda, no se menciona la palabra diezmo, hermanos, pero sí se habla de dar. Y la palabra diezmo muchas veces causa diversas reacciones en nosotros. El diezmo nos causa miedo. Si alguien que está aquí es nuevo en la fe, ¿sí? Podemos decir: no tengas miedo, hermano, hermana, cuando te hablen del diezmo. Incluso aquí en la iglesia no hablamos mucho del diezmo, 2 o 3 veces al año, porque es parte de lo que tenemos que hacer, es parte ya de nuestro ejercicio espiritual. Pero Dios de repente dice: hay que recordarle a mi pueblo, ¿sí? Porque gracias a Dios tenemos una instalación hermosa. Se sientan y allá arriba tenemos 6 climas bastante potentes. A veces les da frío ahí, ¿verdad? Si ustedes se van a una congregación pequeña, ni abanicos tienen, están sufriendo de calor. Nosotros estamos bien cómodos. ¿Y de dónde sale todo esto? Precisamente de sus ofrendas y sus diezmos. Todo esto, hermanos, es para la casa del Señor. Tenemos salones, los niños tienen materiales para estudiar, tenemos instalaciones con climas, y a veces hasta eso no queremos aprovechar entre semana para estudiar la palabra en salones prácticamente bien cómodos. Pero a veces eso no lo vemos porque nos causa miedo el diezmar. Alguien podrá decir: yo ya sabía que un día iban a pedir dinero. No, no estamos pidiendo dinero. Estamos diciendo: ofrendemos, como dice la palabra, alegremente. Hablar de dinero en la iglesia no debe causarte miedo, hermano, porque nuestro énfasis no es tanto el dinero, sino el énfasis es la provisión, la providencia de Dios en sus vidas. Y hablamos de dinero, es igual cuando hablamos de otros temas que son parte de la vida cristiana. Y hablar de dinero es parte de nuestra relación con Dios. Así como oramos, así como cantamos, el diezmo nos ayuda a tener una relación con Dios. ¿Cómo? Confiando en Él, diciendo: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Por eso, hermano, escuchemos el mensaje del Señor y podamos comprender que es necesario hablar de los recursos económicos. Muchos, por el miedo al dinero, tienen excusa o ponen excusa y dicen: el diezmo es del Antiguo Testamento. Jesús en sus predicaciones en el Nuevo Testamento no canceló los diezmos, más bien invitó a la gente a darle a Dios lo que le corresponde a Dios, diciendo: dad a César lo que es de César, y ¿qué, hermanos? Y a Dios lo que es de Dios. Los primeros cristianos después de Cristo, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, vendían sus propiedades, vendían sus bienes y traían los diezmos. No, yo veo más allá del 10%. Si usted ha leído Hechos 2, dice: vendían sus propiedades y lo traían, la mitad de los bienes que vendían. Y alguien que quiso mentirle a Dios, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira?
Dios los fulminó, ¿verdad? Y estamos hablando de dinero. Entonces, hermanos, el dinero aparece en la Biblia más de 100 ocasiones, porque ahí declaramos nuestra fe, en quien confiamos. Si eres creyente en Jesucristo, si eres miembro de la iglesia, pero no estás diezmando, o diezmas de vez en cuando, o pones excusa para diezmar, o no diezmo para que se les quite, ojo, no te estás metiendo con el tesorero, con la iglesia, con el pastor, con el consistorio, no, te estás metiendo con el dueño de todas las cosas. Y con el dueño de todas las cosas hay que tener cuidado. Si no, pregúntale a Ananías y Zafira, no sé dónde estarán, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel, después que Dios los saca de Egipto y todo el Antiguo Testamento, en diversas ocasiones se alejaban de Dios, se separaban de Dios y no diezmaban. Y el Señor envía a sus profetas precisamente para llevar al pueblo a un arrepentimiento. Por eso el pasaje que leímos, Dios iba a probar la fe de esta mujer a través de Elías, dándole enseñanza de la provisión de Dios. Elías le dice, dame de comer, ¿verdad? Pero ella dice, no tengo. Estoy recogiendo leña para que comamos y nos muramos. Hermanos, en el Nuevo Testamento una y otra vez Dios hablaba a su iglesia de dar. En diversas ocasiones el pueblo del Señor es llamado a ofrendar. Y entonces podemos ver que en Malaquías 3:10, el pasaje que conocemos, Dios hace un llamado, convoca al pueblo en los tiempos de Malaquías que vengan y traigan ofrendas al Señor. ¿Recuerdan el texto? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya, ¿qué, hermanos? Alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es el alimento de la casa del Señor? Su palabra, su proclamación, la evangelización. Porque los materiales, los folletos no nos dan gratis, hermanos. ¿Sí? La luz que tenemos, que está brillando aquí, todo lo que se proyecta es con luz. El cañón no cuesta 5 pesos. Es ahí donde vemos cómo somos tan bendecidos, pero necesitamos recursos para seguir trabajando de esta manera. El pueblo de Israel tenía un desorden espiritual. Sí, dice la Biblia, cantaban, ofrecían sacrificios, hacían holocaustos, pero habían dejado de diezmar. Y miren, a veces decimos, no, yo canto, no, si no diezmo, no creo, no hay problema, ya le canté a Dios. Entonces, ¿por qué Dios le hace un llamado al pueblo a través de Malaquías? Traed los diezmos al alfolí y probad, me dice el Señor, si no os bendeciré sus vidas. Ahora, otra cosa, cuando usted diezma, hermano, no haga esto o no piense esto. Está bien, voy a diezmar, a ver si es cierto, el Señor esta semana me va a dar más. No, si alguien hace eso, está fuera de lugar. Usted ofrende, diezme, no porque va a recibir más, no pensando a ver si realmente mi patrón me va a aumentar el sueldo. No, usted diezme en gratitud a Dios, y Dios lo va a bendecir de muchas maneras, no necesariamente con dinero. No tiene enfermos en casa, el Señor lo está respaldando. Tiene alimentos, el Señor lo está proveyendo. No tiene cuenta en el banco, pero diariamente come lo necesario, come 3 veces al día, aunque sea huevito con frijoles, ahí el Señor lo está sustentando. El diezmo es parte
de tu integridad con Dios. Por eso es una declaración que dependes de Dios. Aunque los niños a veces dicen, papá, dame dinero, ve al banco y pícale como los demás le hacen y te suelta el dinero, ¿verdad? Niños inocentes, ¿verdad? Pero todo eso proviene de Dios, ¿sí? Todo lo que usted tiene proviene del Señor. Por eso el Señor reclama al agravio, la ofensa que le hace al pueblo, y utiliza esta palabra en Malaquías: me están robando. Y cuando el Señor dice me están robando, está enseñando que el pueblo estaba alejado de Él. Y miren, hermanos, Dios no necesita dinero. Él es el dueño de todo. Tampoco quiere decir que Dios se está quedando sin recursos. La queja de Dios hacia su pueblo es que no están ofrendando, precisamente para que la palabra se siga extendiendo. Porque el dar para Dios es una muestra de tu fe. ¿En quién crees? ¿Dónde está tu confianza? El diezmo también refleja en dónde está tu corazón. Así que cada vez, hermano, hermana, que usted está entregando el 10% de su salario, ¿qué está haciendo? Está declarando su fe, que cree en el Dios proveedor. Esta viuda de Sarepta tenía miedo de darle de comer a Elías, tenía miedo de quedarse sin nada en esa tarde, pensaba que se iba a morir de hambre, pero luego al escuchar la palabra a través de Elías, esta mujer tuvo fe y declaró su fe se despoja, dándole de comer al profeta. Y dice la Biblia, nunca se le acabó el aceite ni la harina en lo que vivió el resto de su vida. Entonces, si estamos entendiendo que el diezmo es una evidencia en quién creemos, es una declaración de fe. ¿Qué declaramos ahora por medio del diezmo? Número 2, a través del diezmo declaro que Dios es mi Señor. Declaro que Dios es mi Señor, que mi Señor es mi dueño, mi amo. Primero de Crónicas 29:14. La segunda parte dice: pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, ¿qué debemos hacer? Te damos, dice la palabra del Señor. Todo es de Dios, y todo incluye vida, fuerza, trabajo, bienes, tiempo, habilidades, chequera, dones. Todo es del Señor. Aunque tengas la factura en tus manos de un auto, ¿verdad? Lo que tú quieras es del Señor, porque Dios te dio la vida para trabajar y comprar tu auto. La factura está a nombre tuyo, pero es a nombre del Señor. Por eso todo es de Dios. Y por las instrucciones del dueño de todo, la 10ª parte no lo debemos gastar para nosotros, sino es la parte que le corresponde entregarle a Dios, pero no para aventarle de aquí allá arriba, para que se use en el templo, dice la Escritura. Si no lo hacemos en términos bíblicos, dice, es robarle a Dios. Cuando participamos por la causa del Señor, ofrendando, ahí reconocemos el señorío de Dios, que el dueño de todas las cosas es Dios, y la vida que tengo es de Dios. Cuando Dios nos dice que demos y nosotros comenzamos a pensarle mucho, a dudar, ahí está el reto de la práctica de nuestra fe. Cuando pedimos, o cuando usted agarra el sobre allá en la entrada, el sobre amarillo, cuando usted toma el sobre, hermano, quiero que se quede con esto en su mente y en su corazón. Ahí estás declarando tu fe. Voy a dar al dueño de la vida el 10%. Voy a dar y confío en Dios, que es mi Señor,
Y entonces, cuando tú declaras tu fe al dueño de la vida, cada semana, cada catorcena, cada quincena que usted diezme, es un recordatorio de que somos administradores del 90% de lo que Dios nos da y lo demás es del Señor. Hay un solo dueño. Lo mucho o lo poco que podamos recibir, el dueño es Dios. Él nos lo da y dice, declara en dar que Dios es tu Señor, es tu amo, es tu dueño, es tu rey soberano y debes de confiar en Él. Por eso en este día el Señor nos invita a que declaremos nuestra fe a través del diezmo. Y número 3, ¿qué declaramos a través del diezmo? 3, a través del diezmo afirmo que Dios es mi, ¿qué, hermanos? Es mi sustentador. Afirmo, creo que Dios es mi sustentador. ¿Te ha sustentado Dios esta semana, hermano, hermana? ¿Te sustentó Dios? Hebreos 1:3, la primera parte dice, el cual, siendo esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está el Dios sustentador, hermanos. Aquí en Hebreos 1:3 aparece el Dios soberano, el Dios sustentador, dice, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué la viuda no quería darle de comer a Elías? Por temor. Pero luego escuchó el mensaje, su corazón fue cambiado y ahí es donde se reflejó que Dios ya le había dado orden de diezmar, de dar, en este caso, y la viuda lo dio con todo el corazón y vio los resultados. Porque el pueblo de Israel había dejado de diezmar en los tiempos del profeta Malaquías por falta de fe. Tenían sus salarios, pero se olvidaron que los recursos venían de Dios. El corazón del pueblo estaba alejado de Dios. Hermanos, muchas veces olvidamos que Dios suplirá nuestras necesidades. Y es por eso que a veces no se diezma, porque pensamos que no nos vamos a completar. Podemos decir, es que si doy, no voy a completar mi semana, mucho menos la quincena, ¿verdad? Si al siguiente día ya no traigo. Pero cuando buscamos excusas, o tal vez no son excusas y son reales, pero debemos de practicar este ejercicio espiritual. Y entonces estaremos practicando la fe y declaramos nuestra fe en nuestro Dios sustentador. Dios dice a través de su palabra, traigan el diezmo y convéncete que yo puedo sustentarte todos los días porque soy tu sustentador. Que abre las compuertas de los cielos, dice la traducción viviente, ¿verdad? Yo soy el que derramo bendición hasta que sobreabunde en tu casa. Entonces el diezmo, hermanos, es un llamado a confiar en el Dios sustentador y el Dios proveedor. Así como Dios estuvo con su pueblo por 40 años en el desierto, proveyéndoles alimento, agua, vestido, protección, así Dios estará con ustedes todos los días, como lo hizo con la viuda de Sarepta, y te va a sustentar y no los va a dejar solos. Por eso, ¿cuál va a ser su actitud después de esta palabra, después de esta reflexión en cuanto al dar? Cuando ves el sobre, tal vez en ese momento te van a venir muchas cosas en tu mente. ¿Qué es lo que te hace falta en la casa? Mañana tengo pagos. Acabo de pagar las escuelas de mis hijos y me faltan 2 más esta semana, y entonces empiezas a hacer cuentas, ¿verdad? No me va a salir. Comienza hoy a depender de Dios y Dios te va a impresionar.
Dios nos llama a dar, y si Él nos ordena que demos, es porque Él dio primero, hermanos, a nosotros. Y el mayor ejemplo que el Padre nos dio, un gran regalo en el Nuevo Testamento, es que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para nosotros, para bendición nuestra. Dios Padre no le dolió, no dudó de dar a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna. Él dio a su único Hijo para hacernos sus hijos, para que seamos salvos, y como sus hijos ahora respondamos declarando nuestra fe a través de las ofrendas. Y entonces, hermanos, podemos salir de la casa del Señor fortalecidos con esa confianza de que Dios es mi sustentador, es mi proveedor. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las respuestas a la fidelidad de Dios es el dar. Ahí declaramos que el Señor, que Dios es nuestro Señor, es nuestro sustentador, y el Señor es el que provee y proveerá. Hermanos, cuando predicamos del diezmo, no estamos manipulando a nadie a sacarle dinero, no. Pero sí estará Dios muy contento si usted comienza a dar o sigue o seguirá dando, porque Él le encanta que su pueblo le obedezca de una o de otra manera. ¿Dónde está su fe, hermano, hermana? ¿En quién o en qué está su confianza o está depositado su confianza? No confíes tanto en tu dinero, en tu trabajo, en tu cuenta bancaria, sino confía en el Dios Todopoderoso. Por eso en este día abraza la gracia de Dios, hermanos. Deja que Dios te abra las compuertas de los cielos y derrame de sus bendiciones. Nos conviene, hermanos, practiquemos este ejercicio espiritual. Si alguien no lo ha hecho todavía, o si alguien lo dejó de hacer, escucha la voz de Dios. No sea que te pase lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El diezmar es una declaración de fe, es un mandato del Señor, pero hazlo con alegría. Y los que ya están practicando este ejercicio espiritual, sigan con esta práctica con alegría y sencillez de corazón, y Dios seguirá siendo fiel con usted y su familia. Pero la gran mayor bendición es que el Señor siga añadiendo a las personas que han de ser salvos, porque se va a invertir también en programas evangelísticos. Segunda de Corintios 9:7 dice en la traducción lenguaje actual: cada uno debe de dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama ¿a quién, hermanos? Al dador alegre. Dele a Dios lo que es de Dios. No tenga miedo, no dudes, y dile al Señor: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi sustentador, tú eres mi soberano, eres mi proveedor, y sabes que, Dios, confío en ti. Y quiero confiar más en ti en este año 2024. Así que, Señor, gracias por esta palabra, porque quiero depender más de ti. Declara tu fe a través del diezmo, para la gloria de Dios Padre y para bendición de usted y de toda su familia, que Dios será su proveedor ahora y siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, escuchar tu voz y recordarnos cuál es el privilegio que tenemos como hijos tuyos, que es el declarar nuestra fe a través de las ofrendas. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados hablando del dar. Si no hemos dado como tú lo pides, Señor, perdónanos, pero que a partir de hoy cambia nuestro corazón y nuestra mentalidad, porque lo damos no para el pastor, no para los líderes,
lo damos para ti y los recursos se invierten de manera ordenada en tu iglesia para el extendimiento de tu reino. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. A los que Dios nos ha dado la bendición de ser padres, debemos inculcar en nuestros hijos